¿Cuáles son las caricaturas animadas más amadas por su rareza y sus historias para adultos? La animación siempre fue vista como un parque seguro para niños. Ositos, colores brillantes, finales felices. Pero a lo largo de las décadas, hubo creadores que se rebelaron, que usaron la tinta y el papel, no para tranquilizar, sino para incomodar. Ellos construyeron mundos donde nada tenía sentido, donde la risa era incómoda y la belleza escondía terror. El resultado fueron series que nunca encajaron en la televisión convencional, series que confundieron, escandalizaron e incluso fueron señaladas como demasiado raras para el público común. Hoy vamos a recorrerlas. 12 caricaturas de culto que se atrevieron a ser extrañas, que rompieron las reglas y que todavía hoy parecen peligrosas. Número 10. Aeon Flux, 1991, 1995. Aeon Flux no fue solo un corto animado de MTV. Fue un ataque directo a la lógica, una inmersión en un mundo fracturado donde la realidad se doblaba como metal fundido. Creada por Peter Chung, la serie nos arrojaba a dos ciudades-estado rivales, Bregna y Mónica. Allí, la intriga política se mezclaba con horror corporal y acertijos filosóficos. El resultado era desconcertante. Los episodios a veces duraban apenas 5 minutos, pero en ese breve lapso desataban muertes grotescas, traiciones silenciosas y enfrentamientos sin explicación. La protagonista, Aeon, era un enigma, una espía, una asesina, una sombra que moría una y otra vez, solo para volver en el siguiente episodio como si nada hubiera pasado. ¿Reinicio? ¿Sueño? ¿Realidad? Nunca hubo respuesta. Eso fue lo que hizo peligrosa a Aeon Flux, su negativa a explicar. Cada historia era un rompecabezas incompleto que castigaba la distracción y premiaba la obsesión. Y debajo de la estética hipnótica se escondían temas adultos: vigilancia, manipulación genética, clones que se destruían entre sí en mosaicos grotescos. No era una caricatura, era un laboratorio de pesadillas, donde cada giro de cámara parecía abrir un nuevo abismo. Su rareza fue tal que en 2005 incluso llegó a inspirar una película de acción real. Pero la verdadera magia quedó en esos cortos iniciales, breves, extraños y demasiado oscuros para la televisión convencional. Número 9. The Max, 1995. A simple vista, parecía un superhéroe de cómic. Músculos, traje púrpura, puños listos para golpear. Pero The Max escondía algo mucho más perturbador. Basada en el cómic de Sam Kieth, esta serie de MTV nos arrojaba a dos mundos paralelos: la jungla gris de la ciudad y el Outback, un desierto onírico lleno de monstruos viscosos. El protagonista, Max, creía ser un héroe, pero en la realidad era un vagabundo perdido, atrapado entre traumas y delirios. Julie, su trabajadora social, era al mismo tiempo víctima, guía y reflejo de un pasado roto. La animación amplificaba la locura. Fondos que se disolvían como acuarelas húmedas, rostros que se deformaban en gritos silenciosos, criaturas que parecían salir de pesadillas infantiles. No había escapatoria. Cada episodio oscilaba entre combates sangrientos contra miedos encarnados y sesiones de terapia que recordaban heridas imposibles de cerrar. El villano, Mr. Gone, era carismático y aterrador. Un abusador con discursos filosóficos que difuminaba la frontera entre salvador y torturador. La serie fue un puñetazo a la idea de dibujos para entretener. Hablaba de depresión, abuso, autodestrucción, temas que rara vez aparecían en la televisión, y mucho menos en forma de caricatura. Duró solo 13 episodios, pero dejó cicatrices. Mostró que la animación podía hablar de salud mental, de duelo, de traumas que nunca desaparecen. Era demasiado oscura para sobrevivir mucho tiempo, pero lo suficiente para convertirse en una leyenda. Número 8. Invasor Sim, 2001-2002. Nickelodeon parecía el canal más inocente del mundo, y entonces llegó Sim. Creada por John N. Vázquez, Invader Sim se disfrazaba de caricatura infantil, pero en el fondo era un festival de humor sádico y grotesco. Sim era un alien incompetente enviado a conquistar la Tierra. Sus planes eran ridículos, disfraces baratos, inventos fallidos, la ayuda de un robot defectuoso llamado GIR, obsesionado con waffles. Pero bajo la comedia absurda había horror.
El episodio Dark Harvest mostró a Sim robando órganos humanos en una cafetería escolar, acumulándolos hasta deformarse grotescamente. En otros, su piel sintética se derretía, dejando entrever lo inhumano. El estilo visual era tan enfermizo como sus historias. Colores neón chillones, ángulos imposibles, personajes que parecían vivir atrapados en una pesadilla suburbana. Nickelodeon canceló la serie tras 2 temporadas. Demasiado grotesca, demasiado perturbadora para un canal de niños. Pero los fans no la dejaron morir. Sim resucitó en DVD, alcanzó culto en Internet, y en 2019 tuvo un especial en Netflix que demostró que su rareza nunca había muerto. Hoy es recordada como una caricatura que nunca debió estar en un canal infantil. Una mezcla de risas, vísceras y sátira que sigue fascinando a quienes crecieron con su caos. Número 7. Ren and Stimpy, Adult Party Cartoon, 2003. ¡Eres un loco! ¡Eso es lo que te sucede! El Ren y Stimpy original ya había sido extraño, pero cuando su creador John Kricfalusi recuperó los derechos para Spike TV, la locura se convirtió en obscenidad. La nueva versión, llamada Adult Party Cartoon, desató lo que Nickelodeon siempre había censurado: fluidos corporales, violencia gráfica, chistes sexuales y una obsesión con lo grotesco que incomodó incluso a los fans más fieles. Ren, el chihuahua histérico, chillaba hasta desgarrar la garganta. Stimpy, el gato bobalicón, se hundía en suciedad y obsesiones repulsivas. Cada episodio era un experimento de mal gusto, desde homenajes de 5 minutos a los mocos, hasta transformaciones faciales que parecían sacadas de un film de David Cronenberg. La crítica fue despiadada. Lo acusaron de perder el ingenio surrealista del original y cambiarlo por puro shock. Duró apenas 3 episodios, pero en ese breve tiempo se ganó la fama de ser una de las caricaturas más grotescas jamás emitidas en TV. No era entretenimiento, era un recordatorio de lo que pasa cuando la inocencia de la animación desaparece por completo. Número 6. Coraje, el perro cobarde, 1999-2002. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. En apariencia, era una caricatura infantil más. Un perro rosado, 2 ancianos, una granja perdida en medio de la nada. Pero detrás de esa fachada, Courage the Cowardly Dog escondía algo mucho más inquietante: un catálogo de horrores disfrazados de comedia. Cada episodio era una mini película de terror. Monstruos interdimensionales, molinos embrujados, villanos obsesionados con la perfección física. Lo adorable se transformaba en grotesco en cuestión de segundos. Muriel, la dueña del perro, representaba ternura y seguridad. Eustace, su esposo, era crueldad y abuso psicológico. Y Courage, tembloroso, enfrentaba horrores cósmicos con nada más que su miedo y su corazón. Algunos capítulos quedaron grabados en la memoria. The House of Discontent, con un espantapájaros viviente exigiendo obediencia. O Perfect, donde un hombre obsesionado con la perfección destruía su vida desde dentro. Clasificada como apta para mayores de 10 años, terminó traumatizando a toda una generación. No era un simple susto, era un reflejo de la ansiedad y el miedo persistente. Hoy es recordada como una caricatura que enseñó que el terror podía entrar por la puerta de tu propia casa. Un lobo disfrazado de cordero que sigue acechando en la memoria de quienes lo vieron. Número 5. Harvey Birdman, abogado, 2000-2007. Me gustaría llamar... ¿Qué pasa cuando un superhéroe se convierte en abogado? La respuesta fue Harvey Birdman, abogado en ley. Adult Swim tomó a los clásicos personajes de Hanna-Barbera y los transformó en clientes ridículos en un tribunal absurdo. Scooby-Doo acusado de posesión ilegal. Los Picapiedra demandando por daños laborales. El mismísimo Birdman sufriendo crisis de identidad. El resultado era una sátira despiadada al sistema legal, a la propiedad intelectual y a la nostalgia explotada sin pudor. Visualmente, mezclaba animación barata con cortes rápidos, logrando un efecto surrealista. No era una caricatura para reír con inocencia. Era un espejo deformado que mostraba cómo la industria devora a sus propios íconos. Harvey Birdman no fue prohibida, pero sí incomodó, porque dejó claro que incluso los héroes más queridos podían convertirse en chistes legales sin gloria. Número 4. Space Ghost Coast to Coast, 1994-2008. What are you doing? I'm hosting the show. With that knife.
Antes de que los late night shows fueran ironía pura, hubo un fantasma en un escritorio. Space Ghost Coast to Coast tomó a un superhéroe de los años 60 y lo convirtió en el presentador más inexpresivo y extraño de la televisión. La premisa era absurda: entrevistas reales a celebridades, conducidas por un personaje animado, acompañado de sus villanos convertidos en asistentes de producción. Zorak, la mantis gigante, como músico de banda. Moltar, el hombre de lava, como editor. Y Space Ghost, con traje impecable, preguntando lo que nadie esperaba. El resultado fue surrealismo puro. Los invitados nunca sabían si estaban en una entrevista seria o en una trampa ridícula. El montaje repetía bucles de animación baratos, las bocas parecían pegadas con tijeras, y los silencios incómodos se convertían en comedia involuntaria. Para algunos espectadores era insoportable, para otros, hipnótico. La sensación de estar viendo un programa roto generó un culto inmediato, como si participaras de un chiste privado que solo entendían unos pocos. La televisión nunca había visto algo así. Era un show que no seguía reglas, cortes bruscos, insultos inesperados, música absurda. Lo que comenzó como un experimento se transformó en una de las piedras fundacionales de Adult Swim. No fue prohibida, pero sí fue señalada como incomprensible, una broma demasiado rara para el público común. Y precisamente ahí estuvo su fuerza. Demostró que incluso la televisión basura podía convertirse en arte si se empujaba hacia el extremo. Número 3. Xavier, Renegade Angel, 2007-2009. I'm not violent at all. Look! Si alguna vez viste a Xavier, sabes que no era una caricatura. Era una pesadilla digital. Un semititán con brazos de serpiente, rodillas al revés y un ego gigantesco, recorriendo mundos deformes y predicando filosofías huecas que destruían todo lo que tocaba. Visualmente, parecía un error de computadora. Cuerpos desproporcionados, ojos que se salían, fondos que se arremolinaban como un caleidoscopio roto. Pero debajo del delirio había sátira. La serie ridiculizaba la espiritualidad de moda, la masculinidad tóxica y la cultura de consumo. Xavier hablaba como un gurú iluminado, pero cada una de sus lecciones terminaba causando destrucción, vacío o sufrimiento. Su rareza no era gratuita, anticipaba un nuevo lenguaje visual y narrativo que más tarde dominaría en Internet. Lo que entonces parecía un error digital, hoy se reconoce como una crítica disfrazada de glitch. No era entretenimiento, era confrontación. Un espejo grotesco que devolvía a la audiencia sus propias contradicciones. La crítica lo llamó polarizante. Algunos lo odiaron, incapaces de soportar su estética enfermiza. Otros lo veneraron como la caricatura más radical de Adult Swim. Duró apenas 2 temporadas, pero dejó una huella imborrable. Xavier era incómodo, y esa incomodidad era exactamente el punto. Número 2. Metalocalypse, 2006-2013. Imagínate la banda de metal más grande, más destructiva y más peligrosa del planeta. Ahora imagínala convertida en caricatura. Eso fue Metalocalypse. Seguía a Death Clock, un grupo tan popular que sus conciertos provocaban desastres naturales, muertes masivas y crisis internacionales. Los episodios eran una mezcla de concierto, masacre y sátira. Cuerpos mutilados, fans adorando como si fueran dioses, ejecutivos conspirando detrás del escenario para controlar al mundo con merchandising y discos. Lo extraño era que, entre la sangre y el caos, había música real. Canciones originales compuestas por Brendan Small, con riffs tan feroces que rivalizaban con bandas de verdad. Death Clock salió de la pantalla para dar conciertos reales frente a miles de personas, borrando la frontera entre animación y cultura metalera. La violencia gráfica y el humor negro hicieron que la serie fuera censurada en ciertos países y relegada a altas horas de la noche en otros. Demasiado brutal, demasiado nihilista. Pero los fans del metal la convirtieron en culto, porque Metalocalypse no solo era sátira, era una celebración del exceso, de la oscuridad, del ruido que incomoda a los que no entienden. En 2013 terminó sin resolución. Como la música que nunca cierra, dejó un eco que todavía resuena entre los que creen que el metal puede ser más grande que la vida y más destructivo que la muerte. Número 1. Over the Garden Wall, 2014. Una miniserie de 10 episodios en Cartoon Network, pero suficiente para convertirse en una obra maestra. Over the Garden Wall parecía un cuento infantil,
2 hermanos perdidos en un bosque misterioso, acompañados de una rana parlante y un ave maldita. Pero bajo su atmósfera melancólica se escondía algo mucho más inquietante. Sombras que susurraban, pueblos enmascarados, figuras sin rostro y la presencia constante de la bestia, un ser que acechaba con paciencia. El estilo evocaba ilustraciones antiguas, acuarelas apagadas y música folk que oscilaba entre lo tierno y lo fúnebre. Esa mezcla de cuento infantil y terror gótico le valió un Emmy y un lugar como referencia obligada en estudios de animación. En cada episodio, la nostalgia infantil se mezclaba con una sensación de peligro latente. Y aunque estaba pensada para un público joven, muchos padres la consideraron demasiado oscura, demasiado triste para niños. En realidad, hablaba de lo que nadie quiere enfrentar: la pérdida, el arrepentimiento, la frontera invisible entre la vida y la muerte. Over the Garden Wall nunca fue prohibida, pero fue demasiado incómoda para pasar como un simple cuento infantil. Por eso hoy se la considera una obra de culto, un recordatorio de que a veces la oscuridad se esconde en las historias más hermosas.